Adelante. Ok, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Momento. Listo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Kevin Bustamante. Yo soy ingeniero electrónico. Trabajo para la empresa Tronex, la vertical de negocios de industria. Somos una empresa que tiene ya muchos años. No estamos improvisando en este tema. Y básicamente somos una compañía que está presente no solamente en el suministro de productos, sino también en proyectos antes, durante y después de cada proyecto. Nos gusta acompañar a nuestros clientes y sobre todo hacer este tipo de alianzas tan espectaculares con Home Center y Consultor para poder dar estas charlas de capacitación a sus aliados. En este caso son ustedes. El día de hoy básicamente vamos a ver una charla que para mi gusto es muy importante porque vamos a ver cuáles son las ventajas de hacer proyectos fotovoltaicos con microinversores y vamos a hacer una comparación, mm, digamos que el microinversor versus el inversor y vamos a empezar a entender por qué comenzar a hacer proyectos con microinversores si tenemos la posibilidad. Creo que está corriendo. Ok. Lo primero que hay que hacer es empezar a entender un poco los conceptos y así vamos a ver un panorama mucho más amplio eh, para poder saber cuándo utilizar un microinversor y cuándo utilizar un inversor. Lo primero que hay que saber y que ya creo que ya muchos conocen es qué función tiene un inversor. Básicamente un inversor lo que hace es convertir, en este caso el sol, la radiación solar es recibida por un panel solar y básicamente ese panel solar se convierte como una batería y eso nos va a entregar una corriente continua. El inversor, ¿qué va a hacer? Va a invertir esa corriente continua a una corriente alterna, que es una corriente apta para poder alimentar nuestros electrodomésticos, sea bien una nevera, un televisor, un computador, cualquier cosa de estas. Una vez que conocemos este concepto, sabremos entonces que tanto los inversores como los microinversores cumplen esta función. En este sentido, ambos sirven, ambos funcionan, ambos cumplen con su labor, que es en este caso convertir corriente continua a corriente alterna. El otro concepto que hay que conocer muy bien es el concepto de arco eléctrico. Por esta razón llevamos esta imagen que están viendo en este momento y básicamente hay que explicar mm, qué es un fallo de arco eléctrico. Básicamente el fallo de arco eléctrico no es más que un flujo de energía que se da entre dos conductores, es decir, en el aire. Y si sabemos bien, el aire realmente no es un conductor de energía, pero es tan alta la diferencia de potencial entre conductor y conductor que se genera una chispa y esa chispa incluso puede mostrarnos una llama como la que estamos viendo en el video. En este ejemplo particular estamos viendo un arreglo de 4 paneles solares. Cada panel solar tiene una capacidad de 250 vatios y en este arreglo de 4 paneles solares en serie vamos a tener una capacidad de 1 kilovatio. Si se dan cuenta, la persona que está operando los cables primero toca los cables, pero empieza a alejarse y se empieza a crear un arco eléctrico. Este arco eléctrico y este concepto como tal es muy importante de entenderlo porque va a repercutir en el tema de seguridad, sobre todo en los microinversores, que es lo que quiero que ustedes el día de hoy tengan como mensaje. Ahora bien, se producen incendios o barcos eléctricos en cualquier instalación solar. La respuesta realmente es que es no. ¿Cuándo hay un arco eléctrico o una falla de arco eléctrico? Cuando tenemos voltajes en corriente continua por encima de 80 voltios en DC. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, esta es la razón por la cual fueron creados los microinversores para evitar que hubieran incendios. Normalmente, este tipo de aparatos fueron creados más o menos hace unos 10 años para evitar precisamente esto, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay gente que tiene techos de madera en gran parte de la población y se habían empezado a generar muchos incendios. Y esto fue diseñado y ejecutado para poder corregir este tipo de problemas.
Pero ¿en qué parte de las instalaciones se ve o se puede ocurrir un fallo de arco eléctrico? Realmente, si vemos un ejemplo de un circuito de unos 5 kilovatios de capacidad, vamos a encontrar que en ese circuito vamos a ver unos 50 puntos de fallas. Esos puntos de fallas pueden ser los módulos fotovoltaicos, que bien se diga, es lo mismo que el panel solar. Puede ser directamente en el inversor, puede ser directamente en un cable, en la tubería, en el tablero, en los interruptores, en las protecciones. Realmente la ruta para que se crea o se cree un arco eléctrico puede ser variada, pero tienen que entender que puede existir. Como les decía hace unos segundos, en Estados Unidos, la mayor parte de la población tiene techos de madera. Por esta razón, es vital y se recomienda que se instalen solamente microinversores en los techos de estas casas para evitar que ocurra un incendio. Aquí hay una estadística que dice que el 45% de los incendios fotovoltaicos en Estados Unidos han sido en industria y comercio, no solamente en casas, también en negocios. Y esto obviamente va a verse reflejado en costos porque cuando hay un incendio puede quemarse tu casa, puede quemarse tus inmuebles, todo esto. Yo quiero que ustedes tomen esta charla no como una charla para que les genere miedo o una charla terrorista, no es la idea. La idea es que ustedes conozcan por qué es importante conocer eh, las ventajas que tiene un microinversor al no generar incendios versus un inversor que con el tiempo es muy probable que empiecen a fallar sus partes plásticas y a generar fallas de arco eléctrico. Lo que se dice con esta diapositiva es que básicamente la probabilidad de que un arco ocurra va a estar directamente proporcionada con el tiempo que ha pasado. ¿Qué ocurre con las instalaciones que tenemos nosotros incluso en nuestras casas? Y de pronto olvídense por un segundo de los inversores. Pensemos en el cableado que tenemos dentro de una casa. Con el tiempo, ellos están diseñados para una vida útil. Esa vida útil, si un ratón muerde un cable de estos recién fabricado, recién instalado, tal vez le cueste bastante, pero si con el tiempo, 7, 8 años, 10 años, ese ratón pasa por ahí, seguramente ese material plástico va a empezar a cristalizarse y va a ser mucho más fácil para este tipo de roedores morder y poder generar un arco eléctrico, o en este caso un cortocircuito. Los sistemas, digamos que de adquisición de datos de inversores, digamos que lo que van a hacer es evitar que hayan puntos calientes. ¿Y esto cómo se evita? Por medio de microinversores, que como veremos más adelante, vamos a poder monitorear incluso módulo a módulo, cosa que hoy en día no se puede hacer con un inversor de cadena, que lo que tienen es un string completo de paneles solares que pueden llegar a generar incluso 600 o 1000 voltios. ¿Hay que preocuparse por esto? Bueno, hay una empresa que es la Clean Energy Associates o la CEA que realizó una auditoría con más o menos unos 600 sistemas fotovoltaicos que estaban en los techos y descubrieron que un gran porcentaje de estas instalaciones, casi el 100%, el 97% de estas instalaciones tienen algún tipo de problema, un problema de seguridad que podría generar un incendio de gran potencial. Y estamos hablando de estudios que se hicieron en países, no cualquier país. No estamos hablando de un país donde tercermundista, donde la gente no invierte en seguridad o algo. No, estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Canadá, México, países, digamos, que invierten bastante en esto. Hay una proyección que incluso se hizo con esto. En Japón se tomó un ejemplo de 100 incendios de sistemas solares. Y lo que se descubrió en este estudio es que a los 7 años más o menos, empezaron a degradarse los materiales y esta degradación fue la causante de esos incendios en cada uno de estas localidades. Y el 100% de los incendios son y serán con inversores de cadena. Y ya entenderemos un poco más adelante por qué va a ser así. Podremos incluso cuantificar, porque no solamente es que se genere el incendio, es que
lo que tú tienes dentro de tu localidad, bien sea tu casa, bien sea em, tu negocio, pues es un activo que tienes tú y que debes cuidar. Y se predice con un modelo que en el 2025 se va a producir más o menos 64 incendios de sistemas fotovoltaicos solamente en California. Y más o menos va a estar eso alrededor de los 18 millones de dólares. Podríamos llevar esto incluso a una proyección mucho más alta. 2030 se estima que esa cifra va a llegar a 122 incendios y también se hace una proyección de que habrá un herido y más de 32 millones de dólares en daños. Y así podemos llegar incluso hasta el 2040, donde se dice que habrán 238 incendios solamente en California, pero ya habrá un muerto, habrán 3 heridos y se habrá perdido en todo esto más de 68 millones de dólares. Y vuelvo y repito, todo esto solamente con inversores de cadena, que son los inversores que se están hoy en día. Aquí también yo hago una pausa. Todos, incluso la empresa para la cual yo trabajo, vende inversores de cadena. Por eso estoy diciendo que no con esto estoy satanizando a que no se deben comprar inversores de cadena. Lo que estoy diciendo es que si desde el principio es posible que tú empieces a instalar un microinversor, verás más adelante que vas a ver todo esto muy ventajoso, no solamente por el tema de seguridad, sino también por el tema de costos. En estos dos videos que estamos viendo, ahí digamos que un incendio que pasó en una empresa o un concesionario de luz, en el que se puede incendiar un módulo fotovoltaico, un panel solar, y nadie se dio cuenta. ¡La madre! Alguien el módulo fue el módulo mejor inversor, pero no es así. Lo que se debió, o lo que debió el inversor debería tener una inteligencia tal para detectar que algo estaba pasando en ese módulo. Y en este caso, se quemó, quemar en cadena todos los módulos. El techo del concesionario se vino abajo, cayó encima de todos los autos, de pérdida total de todo el concesionario. Digamos que el lío tan grande que tuvieron ahí. Incluso las aseguradoras empiezan a revisar esto. Es muy probable que en algún caso se pague. No lo estamos escuchando más es el video que la explicación. Entonces, yo creo que nos toca Un momento. repetir la explicación. Ujú. Listo. ¿Me escuchan ahora? Sí, Perfecto. Ya le quité entonces el volumen a esto. Listo. Lo que estaba contando era que se inició el incendio con un módulo fotovoltaico y el inversor no tuvo la inteligencia, porque no la tienen, de poder saber que algo estaba ocurriendo en ese módulo fotovoltaico, en ese panel solar. Y ese incendio empezó a propagarse con el resto de paneles solares, al punto en que esa llama hizo que se diera el plafón, el techo del concesionario de autos, cayera sobre los autos y se quemara todo y fue pérdida total de todo el concesionario. En casos como esto, incluso una aseguradora es posible que no pueda pagar el seguro al no tener dispositivos de apagado rápido o que pudieran detectar a tiempo este tipo de incendios. Este concesionario fue pérdida total. Vamos a ver el que sigue. Esto ya fue en Colombia. Esto ya fue en Colombia. No voy a decir el nombre del inversor. Pasó en Antioquia y cuando empezó a incendiarse este inversor por un arco eléctrico, tocó esperar a que se consumiera todo el combustible, ya que es prácticamente imposible que incluso con un extintor tú quieras apagar un arco eléctrico como este. Si se dan cuenta, hay partes quemadas, hay tuberías, está el plástico, está el inversor como tal, hay protecciones. Hay muchas partes de digamos que pudieron influir para que se generara este incendio. En este video muy claramente puede verse cómo el operario está intentando apagar un arco eléctrico en un inversor europeo, no voy a decir el nombre, pero es de los que dicen que son los más seguros del mercado. Incluso a ellos les va a pasar esto porque las partes plásticas con el tiempo van a empezar a ceder. Esto no se los va a decir nadie, pero ni siquiera es tan obvio porque cuando compramos un automóvil, por ejemplo,
Nadie te va a decir a ti cuando te venden un automóvil que se te puede quemar el auto en 10 años, y eso ha pasado mucho en las calles. ¿Y por qué pasa? No es porque el auto sea malo, es que las partes plásticas dentro del automóvil empiezan a cristalizarse y es posible que el radiador se recaliente o, perdón, o deje de funcionar porque se tapó una tubería y el carro empieza a calentarse, no te diste cuenta y el auto se incendió. Y no es porque el auto sea malo, como les digo, es porque las partes plásticas con el tiempo empiezan a degradarse y a cristalizarse. En este ejemplo, miren que la persona, por más que quiera, no puede apagar el, el incendio y tocó esperar a que también pasara lo mismo. Mm, Se consumiera todo el combustible, las partes plásticas de este inversor para que esto pudiera llegar a su fin. ¿A quién le pasa esto? ¿Será que solamente le pasa a personas como ustedes y como yo? Pues no. También le ha pasado a empresas tan importantes como Amazon y Apple. Y yo creo que está de más decir que cualquier pérdida, por muy pequeña que sea en una de estas compañías, va a ser un reflejo altísimo a nivel de dólares. Por ejemplo, si hablamos específicamente de Amazon, ellos tienen más o menos unas 47 localidades en los Estados Unidos y en el 12.7% de esas localidades han pasado incidentes con incendios fotovoltaicos. Se dice que en Maryland se causó por lo menos $500,000 en pérdidas debido a este tipo de incendios, los cuales, por supuesto, ellos no conciben. Al igual que en Apple, también hay una cadena de noticias llamada ABC, en la que se informó un enorme incendio en Arizona, lo cual generó también pérdidas monstruosas en dinero. ¿Será que esto pasa muy pocas veces? En este video podemos ver que no. Se queman muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Sobre todo en Colombia, los bomberos, según tengo entendido, ellos cuando acuden a un incendio y si el incendio fue generado por alguna falla en un sistema fotovoltaico, todavía no está discriminado y catalogado como un tipo de incendio en Colombia. Pues siempre escuchamos que hay un cortocircuito, que hay algo así, pero nunca nos dicen que fue generado por un sistema fotovoltaico. Como vemos en este video, básicamente vemos que pasa todo el tiempo. Se queman los cables, se quema el inversor, se quema el panel solar, se quema la tubería, se quema todas las partes plásticas con el tiempo y también debido a la temperatura, que al final es uno de los enemigos mucho mayores que tenemos en todas las instalaciones nosotros. Puede generar este tipo de problemas para que se genere un incendio. Hablemos ahora de otro concepto para entender por qué los microinversores o instalar microinversores desde el principio es mucho mejor que los inversores de cadena. Es que es el efecto PID. PID significa degradación inducida por potencial y básicamente es un fallo que los paneles solares tienen cuando empiezan a atravesar sobre ellos altos niveles de voltaje. Y normalmente esto aparece ya al final de su vida útil, entre el año 5 y el año 20 de su instalación. Con los microinversores esto no va a pasar. Más adelante van a ver una foto de un microinversor para los que no lo conocen y se van a dar cuenta que los microinversores, en los microinversores se conectan cada panel a una conexión por separado. A diferencia de un inversor en la que tú vas a conectar todo un string de paneles solares. Por tal razón, en un panel solar puedes generar 50 voltios, 48 voltios, no va a pasar de ahí. Y cada uno de esos puertos puede aguantar hasta 60 voltios en DC. Quiero que recuerden la primera diapositiva que les mostré o la segunda en la que les decía que los incendios se generan a partir de 80 voltios en DC. Y como cada puerto que recibe un módulo o un panel solar en un microinversor va a recibir siempre 50 voltios aproximadamente, quiere decir que nunca, jamás va a poder haber un arco eléctrico. Por tal razón, vas a poder tener un sistema seguro en tu casa. Incluso, un inversor hoy en día, cuando lo instalamos en un cuarto. Los microinversores van instalados debajo de los paneles solares. Esto hace incluso que sea mucho más seguro para ti, porque en caso de que pase algo, ocurrirá fuera de tu casa o fuera de tu negocio, no dentro de tu casa. Entonces, el PID básicamente también reduce significativamente la potencia de los módulos fotovoltaicos, incluso en un 70% en los primeros
o en el primer año y medio de instalación. Vamos a ver cuál es el comportamiento de las sombras en un inversor versus un microinversor. Aquí voy a poner el puntero para que puedan ver. Esto, para los que no lo conocen, esto es un inversor de cadena. Y esto es un microinversor. Este microinversor específicamente, bueno, en este caso la marca NEP, que es una de las que vendemos nosotros en Tronex y de las que vende también Home Center y Constructor, podemos ver que aquí hay una salida que tiene dos cables. Aquí va un módulo fotovoltaico, un panel solar, y aquí va otro módulo fotovoltaico, otro panel solar. Esto quiere decir que este microinversor acepta dos paneles solares. Y esto ya es la salida AC, que es la que va a alimentar todas las cosas que tenemos en nuestras locaciones. Los inversores tienen una salida que va conectada a todo un string de paneles solares. Entonces, en este ejemplo, este cable iría, por ejemplo, a este panel, este iría a este panel, y si tuviéramos un arreglo de más microinversores, también podrían estar conectados a cada uno de estos módulos fotovoltaicos. ¿Por qué estamos mostrando esta diapositiva? Tal vez no se alcanza a ver bien, pero aquí pasa un cable. Por aquí pasa un cable. Y si se dan cuenta, apenas afecta a 5 de los 12 paneles que están instalados aquí. ¿Qué sucede con los strings de paneles solares? Todos los paneles solares van a empezar a comportarse como la peor capacidad que tenga el string. En este caso, como es un cable solamente, y estos se comportan al 95%, aunque estos no tengan ningún problema de sombra, bien sea de cables o de árboles, van a comportarse todos al 95%. ¿Qué pasa con los microinversores? El mismo ejemplo. Si el cable pasa por aquí, por 5 de los 12 paneles solares, cada uno de estos paneles solares se va a comportar al 95%, pero el resto que no recibe ninguna sombra va a poder tener una capacidad de producción del 100%. Al final, esto va a ser incluso temas económicos, temas de dinero. Entre más tú produzcas con tus inversores, mejor va a ser para ti. Igual pasa con esta sombra. Aquí hay un árbol, no sé si alcanzan a verlo, que se ven las ramas, las hojas, y alcanza a tomar solamente estos 8 paneles solares. Sin embargo, como les decía, como todo el string de paneles solares, se ve, digamos, que se comportará como el que produce peor en el string, todos van a comportarse al 81% en este ejemplo. Aquí en este ejemplo hay solamente unas cuantas hojitas pasando por este panel solar, y en estos 6 está la mayor parte de las hojas. Miren que el comportamiento va a ser que en estos paneles que no hay ninguna sombra, van a estar produciendo al 100%, y estos, dependiendo de la cantidad de sombra que tengan, van a tener un porcentaje mayor o menor, pero vas a producir mucho más que en este ejemplo que está acá. En las preguntas podemos hacerlas si quieren al final. No sé, no estoy viendo el texto, pero imagino que me avisarán ahora si hay alguna pregunta. Vamos a ver ahora qué es el mismatch, otro concepto muy importante. El mismatch hace, digamos, que parte de una de las características que tenemos de los paneles solares cuando los compramos. Por ejemplo, si tenemos un panel solar de 400 vatios, es muy probable que ese panel solar produzca un 1% más, es decir, 404 vatios o 396 vatios. Eso es una característica propia de los paneles solares y que se acepta como una característica del mismo. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos un arreglo de paneles solares con inversores y algunos están a 396 y algunos están a 404 vatios, todo el sistema conectado a un string de paneles solares con un inversor de cadena se comportará, como les decía ahorita, al que peor produce, es decir, a 396 vatios. Si tuviéramos la posibilidad de tener microinversores, algunos estarán en 404 vatios, algunos en 396, y al final vas a poder producir mucha más energía teniendo microinversores. Con el mismatch, cuando pasa el tiempo, ellos empiezan a degradarse de una manera no homogénea. Algunos, por temas de temperatura, de instalación, van a empezar a degradarse, digamos que más que otros.
Pero si alguno está al 90%, el resto se comportará también al 90%, tal cual como se alcanza a ver en esta diapositiva. ¿Qué sucede con un microinversor? Cada degradación, cada mismatch de cada panel solar va a ser diferente y se comportará de tal manera. Es decir, que si hay un mismatch aquí, en que un poco menor, va a estar al 94%, este al 96%, este al 90%, pero recuerden que acá todo va a estar al 90%. Y aquí va a variar dependiendo cada uno de los módulos solares. Esta diapositiva es muy importante porque hay muchas personas que piensan que se instala una solución solar y hay que dejarla quieta. Y resulta que los paneles solares son prácticamente unos vidrios que se ensucian. Y si no se limpian, no solamente no va a empezar a generar, digamos que potencia, sino que van a empezar a calentarse. Normalmente en las esquinas de los paneles solares es donde más hay temperatura. Y esto va a hacer que se va a empezar a degradar los paneles solares y no de manera homogénea. Aquí seguramente habrán puntos calientes, de este lado no, y van a empezar a verse un poquito más adelante con una termografía que voy a mostrar que esta degradación va a ser no homogénea. Bueno, esto es lo que estaba comentándoles ahora acerca de reemplazar los paneles solares cuando están sucios. Aquí hay algo importante. Si ustedes tienen un inversor de cadena, este inversor de cadena tiene un strings de paneles solares y por alguna razón uno de esos strings se daña, ustedes tienen que instalar la misma marca de panel solar, la misma potencia de panel solar. Y tienes que instalarlo incluso la misma inclinación del panel solar, todo esto. Cuando tienes microinversores y como va a estar conectado al microinversor por separado cada módulo, vas a poder colocar incluso marcas diferentes, incluso potencias diferentes. Y eso es otra ventaja inmensa que tienen los microinversores. Aquí se puede ver en esta termografía cómo hay puntos calientes en algunos lugares, sobre todo en las esquinas, como le venía diciendo, y otros incluso ni se ven degradados, pero cuando el calor empieza a tomar el panel que sigue, van a empezar también a degradarse automáticamente. Fiabilidad del sistema. Esto es un ejemplo muy importante. Aquí vemos un inversor de cadena en el cual está conectado un string de paneles solares y esto es un sistema de 4.8 kilovatios versus un sistema con microinversor en el que también estamos colocando el mismo sistema de 4.8 kilovatios. Aquí tendríamos un solo inversor, aquí tendríamos bien sea 12 microinversores o dependiendo si aceptan 4 serían 3 microinversores, pero vamos a tener muchos microinversores y recuerden que cada microinversor acepta un panel por separado. Si por alguna razón aquí se llega a dañar el inversor, toda tu producción va a quedar por fuera. Y esto es dinero. Cuando un inversor se daña, tienes que llamar a la persona que te la vendió, tienes que solicitar la garantía, seguramente van a ir a revisar técnicamente y esto va a generar unos tiempos normales en tiempos en tiempos de garantía, pero cada día que pasa va a ser dinero que tú vas a empezar a perder porque no estás generando energía eléctrica. ¿Qué pasa con los microinversores? Se te llega a dañar un microinversor y se dañó solamente un microinversor y en este caso un panel solar. Y el resto va a estar produciendo. Aquí dejaste de producir 4.8 kilovatios y aquí producirá, no sé, 4.6 kilovatios. Otra cosa muy importante en el tema de los microinversores. Aquí también aprovecho para que los vean al microinversor. Este es un inversor diferente. Este es un inversor de 2000 vatios que acepta 1, 2. Recuerden que cada par es un panel solar. 1, 2, 3, 4 paneles solares. Y esta es la salida AC. Recuerden que este es un microinversor que se está debajo de los paneles solares, es decir, a la intemperie. Y este es el inversor de cadena que instalas dentro de tu casa, que tienes que instalarlo dentro de un techo y todo esto, porque ellos no son IP68. Si les llega a caer lluvia directa, pueden dañarse. La vida útil de un inversor de cadena está entre los 8 y los 12 años. Normalmente incluso son unos 10 años. Y la garantía de un inversor de cadena es de 5 años. Miren la diferencia que hay con un microinversor que tiene una expectativa de vida de 25 años. Es decir,
prácticamente la misma y más que la de un panel solar. El porcentaje de fallo, según toda la estadística, es de casi nada, 0.04% versus un 2% o más en el caso de los inversores de cadena. Por tal razón, como una instalación fotovoltaica tiene normalmente una vida útil entre 20 y 25 años, seguramente habrás cambiado en unas 3 ocasiones mínimo el inversor. Muchas personas piensan que al tú colocar una solución fotovoltaica, colocas tu inversor, colocas tus paneles solares, tu cableado y todo, y eso va a quedar para siempre ahí. Y no. Recuerden que tienen una vida útil específica y seguramente, incluso previendo todo lo que les he mostrado antes, hay que estar haciendo mantenimientos preventivos, hay que hacer termografías y dependiendo de cómo esté la instalación, se tomarán medidas si hay que hacer cambios, bien sea del inversor o de los paneles solares. Posiblemente con un microinversor nunca vaya a hacer ningún cambio, porque la garantía es de 12 años, a diferencia de unos 5 años que tiene un inversor de cadena. Probablemente aquí nunca lo cambies o a lo más lo habrás cambiado una vez. Vamos a leer estos puntos acerca de la fiabilidad del sistema porque son muy importantes y no pueden pasarse ninguno. Dice, en un sistema de cadenas que llega hasta 600 a 1000 voltios y 10 amperios por panel, digamos que hay mucha energía que pasa por ellos y genera un estrés tremendo. Esto es importante mencionarlo porque va a empezar a afectar obviamente a los aparatos, porque entre más lo utilices, digamos que hay más probabilidad de que falle. Los paneles están diseñados para funcionar a 1000 voltios. Por tal razón, cuanto menor sea la tensión que someta a este panel solar, va a ser mucho mejor por la misma razón que les estaba contando arriba. Si hay una sombra en el panel, el punto sombreado va a consumir energía. Por tal razón, se va a calentar y se va a formar un punto caliente. El panel va a activar rápidamente un diodo que se llama un diodo de derivación, que básicamente tiene como función evitar que ese calor dañe la lámina posterior del panel solar. Pero si esto ocurre con frecuencia, este diodo de bypass, pues va a tener una tendencia a fallar. Como les decía, no es lo mismo que nunca llegue a ser utilizado a que esté utilizándose todo el tiempo. Con los microinversores, como les dije hace unos minutos, la tensión va a ser solamente la que va a pasar por un panel solar, que es decir, que va a ser 45 voltios, o ponle usted 50 voltios o unos 10 amperios por cada panel solar. En este ejemplo se alcanza a ver incluso que en un monitoreo puede verse que hay un panel solar que va a tener algún daño, a diferencia de un string completo en el que no vas a poder ver, sino que la producción está bajando, pero no sabes qué va a hacer o cómo actuar en un caso como este. Menos energía se convierte en menos puntos calientes y el diodo de bypass casi nunca se va a activar. Esto significa que el diodo de bypass tiene menos posibilidades de fallar. Si el diodo de bypass falla, es sencillo detectarlo con la monitorización, que es la que le estaba contando yo en este ejemplo específico. Defectos de los paneles como las microfisuras, los puntos calientes y la penetración de agua se eliminan casi al completo al eliminar estos voltajes altos. Esto es otro ejemplo de las ventajas que tiene un inversor de cadena versus un microinversor. Y es que cuando tú instalas inversores, todos van a estar mirando, como les decía hace un momento, mirando para el mismo lugar. Y si tú quieres crecer, pues dependes mucho de la capacidad del inversor, si él acepta que le instales más paneles solares o no. En caso en que no acepte más paneles solares, tienes por obligación que colocar otro inversor más en paralelo o tal vez cambiar el inversor que tienes por uno de mayor capacidad. La diferencia que tiene un microinversor es que el producto es el mismo y es completamente flexible y escalable. Y vas a colocar cuantos microinversores necesites en tu instalación. Bien sea que acepten 2, 1, 4 paneles solares cada uno o no. Y vas a poder instalar incluso el panel solar mirando hacia el sur, mirando hacia el norte. Obviamente, hay una teoría en la cual el panel solar, digamos que va a estar en la cual va a estar apuntando y va a generar mucho más energía, pero hay muchas personas que optan por colocar paneles solares incluso alrededor de toda su casa o de todo su negocio para que cuando el sol pase por esa, digamos, por esa guía como tal, él genere desde cualquier punto. Por tal razón, puedes instalar un panel solar cualquiera, cualquier marca, cualquier potencia, siempre y cuando el microinversor
acepte esas capacidades. Específicamente en este ejemplo estamos mostrando cómo con un microinversor te das cuenta por medio de la monitorización que algo está pasando. Si esto que estoy mostrando yo acá se hubiera mostrado en el ejemplo del incendio de Hermosillo en México, se hubieran podido dar cuenta, pero esto no te lo muestra un inversor de cadena. Te muestra que hay menos producción, pero no te dice si pasa algo específicamente con un inversor, perdón, con un módulo fotovoltaico. Si se dan cuenta, aquí algo pasa. Están generando 90 vatios, 93 vatios, y este está en 30.59 vatios. Algo pasa. Es muy probable que esté sucio. Es muy probable que se esté desconectando, tenga mal contacto. Es muy probable muchas cosas, que un ave esté ahí, un animal muerto quedó encima del panel solar. Puede pasar muchas cosas, pero tú con el microinversor vas a poder ir directamente al panel solar que tiene el problema. Esta que viene básicamente es un ejemplo ya un poco más práctico de qué pasaría si tuvieras estos módulos con microinversores versus los inversores, y básicamente vas a producir con el inversor 2.372 vatios versus 3.204 vatios, es decir, que produjiste 35% más de potencia que si tuvieras un inversor de cadena. Y esto podemos verlo incluso en un ejemplo mucho más práctico en esta diapositiva que viene. Esto es un ejemplo real en Cali, en el Valle del Cauca, en el que habían 9, hay 9 paneles solares con una capacidad cada una de 450 vatios. Ya en este ejemplo se está utilizando microinversores. La empresa llamó al proveedor y obviamente compraron paneles de 450 vatios y estaban produciendo, si se dan cuenta, aquí dice 301 vatios, 304 vatios, 305, 300, 260. Aquí llega uno que es el menor, 237 vatios. Digamos que la producción o la mala producción en este caso fue por suciedad. Ellos no sabían que había que limpiar los paneles solares y se dieron cuenta con este ejemplo que tenían que limpiarlos. Y específicamente en este caso no estamos teniendo en cuenta las sombras o si había un día nublado o algo. Estamos colocando solamente el ejemplo que es por suciedad de paneles solares. En este ejemplo ellos produjeron 2.595 vatios y si hubieran colocado un inversor de cadena, todo se hubiera comportado a 237 vatios por la razón que les estuve explicando ahí arriba. Es decir, que no hubiera aprovechado estos 394 o 304 vatios o 305 vatios, sino todo hubiera estado funcionando a 237 vatios como el resto de paneles solares, aunque el resto tuviera la posibilidad de producir más. Es decir, hubieran producido 2.133 vatios, un 21% menos de energía que si hubieran, que lo que tienen hoy en día con microinversores. Ya estamos terminando esta capacitación. Esto es un ejemplo en dinero para que puedan ver ya con los conceptos que vimos todo, es decir, el PID, el mismatch, la fiabilidad del sistema, las pérdidas. Digamos que todo se está, en este caso, cuantificando con dos ejemplos. Se tomaron dos ejemplos, un sistema de 5 kilovatios y un sistema de 10 kilovatios, tomando como un inversor de cadena versus un microinversor. Y hay, digamos que cifras que son iguales. El precio de la energía que es igual, el tipo de cambio que es igual, el precio en dólares que es igual. La energía producida, obviamente, ya está produciendo mucho más con un microinversor. El mismatch que les contaba, que es esa pérdida que empiezan a tener los paneles solares, o esa característica que está incluida en los paneles solares para producir más o menos, aquí vas a tener un 1% versus un 0%, porque aquí vas a aprovechar por completo eso. El cableado, si tiene pérdidas, va a ser igual en los dos sistemas. Si hay nubes, va a haber menos pérdidas en el microinversor porque algunas se van a afectar, algunos paneles solares se afectarán menos que otros. La suciedad también es variable porque como no se ensucian los paneles solares por igual, habrá algunos que van a producir mucho más que otros, y recuerden que en el inversor de cadena va a producirse todo como el que menos produce de los paneles solares. Al final, haciendo una proyección a 10 años, estamos viendo que el microinversor te ahorraste para 5 kilovatios, te ahorraste $3.269.
en 10 años. Y para el sistema de 10 kilovatios te ahorraste 6.404 dólares. Entonces viene la pregunta más importante, pero entonces, ¿cuál es el defecto que tienen los microinversores entonces? Los defectos eran dos, básicamente. Una, que aceptaban paneles solares con potencias muy bajas, es decir, 250 vatios, 280 vatios, 300 vatios. Y la otra es el precio. El microinversor siempre ha sido un poquito más costoso que el inversor de cadena, pero esto fue ya hace unos años. Al día de hoy les puedo decir que cada microinversor ya acepta potencias de paneles solares incluso de 700 vatios. Así que ya ese problema que existía ya no va a estar. Y eh, ¿qué otra sería? Mm, Bueno, básicamente el precio, que ya el precio es que ya no vale mucho más un microinversor que un inversor. Si vamos a ejemplos particulares, si tenemos un inversor de 4 o de 6 kilovatios, un inversor de cadena versus 3 inversores de 2 kilovatios, es básicamente el mismo precio. Finalmente, vamos a ver qué es lo que requiere un usuario final versus un instalador. La persona a quien tú le instalas un servicio o una solución de estas, ¿qué espera? Que sencillamente funcione, no quiere problemas. Pero además quiere que si hay un problema, se le diga automáticamente qué es lo que está sucediendo con esto. Y esto no lo podemos lograr por medio del monitoreo. Además de esto, si llega a pasar algo, ellos esperan que no haya que cambiar el inversor o que haya que cambiar todos los paneles solares o que haya que esperar a que llegue la marca tal del panel solar porque no había con tal proveedor, sino que pueda solamente reemplazar algo que siga produciendo el sistema y puedas instalar incluso una marca diferente de panel solar. Y que lo que vayas a hacer, lo vayas a hacer de manera rápida, porque recuerden que cada día que pasa es dinero que vas perdiendo. Además de esto, como es un sistema flexible, tú vas a colocar cuantos microinversores quieras colocar para agrandar tu sistema en capacidad. Y sobre todo, que no existirán incendios con microinversores. Es completamente imposible porque recuerden que los arcos eléctricos se generan por encima de 80 voltios en DC. Y para ustedes como instaladores, ustedes quieren que la solución sea flexible, como les contaba, que sea sencilla, que si quieres 6 kilovatios, colocas 3 microinversores de 2. Si quieres 10, colocas 5 y algo así. Además de esto, que haya mucho stock, que no tengas que esperar a que tengan que estar importando este material de otro país, que la instalación sea mucho más rápida. Esto yo no se los mostré, no tengo esta charla acá, pero ese mismo microinversor tenía un cable de AC. Ese cable de AC lo que va a llegar es a una troncal de AC que va a estar tocando cada microinversor como sea posible para llegar a una capacidad deseada. Quieres también que tengas un monitoreo completo del sistema, y este completo significa módulo a módulo, y que no hayan demandas, porque cuando se empiezan a quemar esto con el tiempo, porque sabemos que esto es relativamente nuevo y lo que se predice es que con el tiempo puede empezar a ocurrir incendios si no tomas medidas preventivas, si no haces termografías, si no revisas constantemente qué pasa con tus paneles solares, tu inversor, tus cables, tus protecciones. Es muy probable que con el tiempo se genere un arco eléctrico. Básicamente esta es la capacitación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo ayudarles. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano o pueden hacer las preguntas a través del chat. Acá tenemos un nuevo mensaje, dice que muchas gracias, excelente charla. Les estoy dejando el enlace de asistencia. Acá hay una, el señor Jaime pregunta, ¿cómo manejan ustedes la unión de todos los microinversores? Correcto. Esa unión tiene que ver con lo que les estaba contando. Hay un cable troncal y ese cable troncal, voy a echar un poco atrás a ver si alcanzo a ver aquí, por ejemplo. Un momento. En este ejemplo, yo les decía que cada uno de este par de cables va hacia un panel solar como en este ejemplo. Y este cable que va acá
es el cable de AC y él llega hasta un cable troncal que va a estar, no sé, puede ir por aquí mismo, por la mitad de estos paneles debajo. Y estos cables van a llegar hasta una T y van a ir conectándose aquí, van a ir conectándose acá, hasta que al final sale un solo cable que llega al tablero. Esa es la manera de que conectarse. Y bueno, también aprovecho la ocasión para explicarles el monitoreo. Existe un aparato que se llama PLC, que es una referencia que es BDG256, y ese aparato es capaz incluso de detectar 256 microinversores conectados a esa misma red. Es decir, no vas a colocar un módulo PLC por cada microinversor. Puedes tener hasta 200 y más microinversores y todos los puede detectar. Listo. Aquí tenemos dos manos levantadas del señor Luis y el señor Jorge. El señor Luis ya tiene el micrófono activo, ya puede hacer la pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches. La consulta es que él dice, la salida de los microinversores es en AC. ¿Cómo saben los microinversores para enfasarse? Porque cada uno, si es una onda alterna, la fase va a ser diferente. No, ellos vienen Eso, re- automáticamente. No, ellos, y digamos que ellos no necesitan hacer eso. El sistema que viene, por lo menos para la marca NEP, no es necesario tener en cuenta nada de esto porque ellos automáticamente con un clic, ellos van a saber lo que tienen que hacer. No tienes que hacer absolutamente más nada. Más nada. De todas maneras, yo les recuerdo que si tienen en algún día algún tipo de instalación o tienen algún problema, bueno, igual aprovecho tu pregunta para contarte. No solamente para soluciones monofásicas y bifásicas, también es posible colocar soluciones trifásicas. Y con tu pregunta te digo, no tiene ni siquiera que estar balanceado el sistema para que te lo acepte el operador de red tampoco. Puedes colocar si quieres algunos microinversores más que en la otra línea, no pasa absolutamente nada. Listo, tenemos acá, vamos a darle acceso al micrófono al señor Jorge. Ya tiene activo el micrófono, señor Jorge, adelante. Buenas noches. Sí, era para preguntar también cuándo tienen programado talleres de capacitación de instalación y en qué diferentes puntos estarían ubicados para más conocimiento y emprender más a futuro. Gracias. Sí, yo pienso que ya esto sí podríamos conversarlo con Andrea para que por medio de ella le va a estar informando seguramente a todo el círculo de instaladores y de aliados de cuándo serían las próximas capacitaciones que se van a dictar. Listo, yo en este momento les voy a dejar en el chat el catálogo que tenemos en este momento activo para que ustedes ingresen y puedan ver toda la programación que tenemos de capacitaciones presenciales y las que tenemos virtuales. ¿Listo? Le vamos a dar acceso al micrófono al señor Jaime Cardoso. Adelante, señor Jaime. Ya tiene el micrófono activo. Bueno, seguimos con el señor Jorge. Ah, no, el señor Jorge ya bajó la mano. Señor Jaime, adelante. Señor Jorge Triana, ya tiene el micrófono activo, ya puede hacer la pregunta. Yo no estoy escuchando por si acaso. No, no, Ok. ya tienen el micrófono activo tanto el señor Jaime como el señor Jorge. Ya pueden hacer las preguntas. Adelante, no. No están haciendo las preguntas, entonces vamos a bajar las manos de las personas. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de la capacitación? Señor Jaime, le activamos el micrófono.
Ya se lo activamos. Si quiere, por favor, nuevamente levante la mano para poderlo activar de nuevo. En el chat les acabo de dejar el enlace donde está el catálogo. Denme un segundo, por favor. Ya, ahí ya tienen que tener todos el catálogo en el chat. Ustedes pueden ingresar, pueden revisar las capacitaciones que tenemos, tanto presenciales como virtuales, para que ustedes se puedan programar. Ahí están las temáticas y están las tiendas y los horarios donde ustedes pueden asistir, según pues donde ustedes estén ubicados, pueden ingresar. Señor Jorge, ya tiene el micrófono activo. Bueno, muchas gracias. Discúlpeme que no se me había bloqueado. Tranquilo, no Ingeniero, se preocupe. ingeniero, una pregunta. El costo del microinversor que ustedes están manejando para 2 paneles, la diferencia al de 4 es mucha. La verdad no, la verdad no. Digamos que en este caso, yo imagino, Andrea, que Home Center también nos está vendiendo, ¿no? Es lo que yo imagino. De todas maneras, te puedo Sí, garantizar que la diferencia no es casi nada. Fácilmente un inversor de 2000 vatios puede estar alrededor de, no sé, menos de 2 millones de pesos, 1.900.000, no sé, algo parecido por el estilo, dependiendo obviamente de cada proveedor. Eh, y un inversor, no sé, que acepte 2 paneles solares, más que todo, en lugar de mirar cuántos acepta, tienes que mirar es qué capacidad tiene. Un inversor de 800 vatios puede estar costando, no sé, menos de 1 millón de pesos, algo así. O sea, realmente ya los precios que se manejan al día de hoy, te dan para que tú pienses en colocar un microinversor primero en lugar de un inversor de cadena. listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El señor Alexander tiene la mano levantada. Le vamos a dar en este momento acceso al micrófono. Adelante, señor Alexander. ¿Se puede hacer la pregunta? Hola, muy buenas noches. Por un lado, agradecerles la capacitación realmente muy satisfactoria y muy completa. Mi pregunta no es técnica, sino hace un momento ya has dicho sobre los cursos, al link que enviaste, ¿es de varios cursos o solo relacionados con la parte eléctrica? Son varios cursos, son todas las capacitaciones que tenemos a nivel nacional en las 42 tiendas que tenemos en este momento. Entonces, ahí lo que ustedes pueden hacer es, ustedes ingresan al catálogo, ¿sí? En este momento yo ya les voy a compartir en este momento mi pantalla. Ustedes me dicen si ya ven el catálogo. Ya están viendo el catálogo, ¿verdad? Voy a parar de compartir yo entonces. Listo, perfecto. Aquí ustedes en ese enlace, ustedes se pueden dirigir a la parte donde dice capacitaciones, que es en esta parte, denme un segundo que cargue y ya les indico. Acá. Acá nosotros empezamos todas las capacitaciones. Entonces ustedes lo que hacen es, según la tienda de preferencia donde ustedes se encuentren cerca a esa tienda, ustedes pueden ver cuál es la temática, cuál es el proveedor y la fecha en la que estamos dando la capacitación presencial. ¿Listo? Este catálogo que tenemos en este momento corresponde a las capacitaciones de abril, mayo y junio. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay unas capacitaciones que obviamente ya se realizaron, pero también tenemos otras que están pendientes. Señor José, le recomendamos que por favor no raye la pantalla porque estamos haciendo la explicación de las capacitaciones. Muchas gracias. Denme un segundo, les dejo de compartir y nuevamente les vuelvo a compartir para que puedan ver la información. Entonces, les estaba indicando. Aquí nosotros podemos ver, ustedes se pueden ubicar dependiendo la temática a la que ustedes quieran asistir.
miran si esa capacitación la están dando en la tienda de preferencia. Ustedes ubican acá la fecha para que puedan asistir. Las capacitaciones presenciales son de 6 de la tarde a 8 de la noche. Son de 2 horas. Aquí ustedes pueden ver todas las temáticas que tenemos, los diferentes proveedores y las tiendas donde estamos realizando las capacitaciones. La próxima capacitación virtual, todas las capacitaciones nosotros las hacemos de lunes, o sea, las hacemos lunes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Ustedes ingresan a través del enlace con el que ingresaron hoy a la siguiente capacitación, que sería el día de mañana. El día de mañana nosotros tenemos la capacitación. Mañana, ¿qué es? Hoy estamos a 15, mañana es 16. Tenemos protección de pisos de madera en interiores. Aquí está la programación de la siguiente capacitación. De aquí hasta junio, todos los lunes, miércoles y jueves, ustedes se pueden conectar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy o a través del enlace que les acabo de compartir, donde está el catálogo. Ustedes pueden ingresar a través de este mismo enlace. Entonces, por favor, guarden ese enlace del catálogo que les acabo de enviar para que ustedes puedan ver toda la programación que tenemos para las capacitaciones. No sé si alguien más tenga alguna duda o podemos dar por terminada la capacitación del día de hoy. Yo creo que la podemos dar por terminada porque no tenemos más preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sacar tiempo para que ustedes se puedan capacitar, por haber asistido a la capacitación del día de hoy. Recuerden que los esperamos el día de mañana. Una feliz noche para todos, que descansen. Hasta luego, gracias. Kevin, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Feliz noche para todos.